Buenas tardes, somos del podcast La Ruta del Respeto. Aquí estoy con Lainit, Génesis, Javier. y yo soy Julia. Todos somos jóvenes de la generación Z y estudiantes, así que vamos a hablar sobre un tema que nos acongoja a todos, que es sobre el respeto y sobre si el respeto debería depender del cargo. Aquí vamos a buscar, vamos a ver leyes, opiniones personales, experiencias personales, para intentar llegar a una conclusión sobre todo esto, ya que esto no es solamente un tema que nos afecta como a los jóvenes, puede ser en todo ámbito. Por ejemplo, tú, Génesis, que eres mamá. Sí, yo soy mamá, trabajo y estudio. Y la verdad es que uno pasa mucho a veces por alto estas situaciones que se vuelven bien cotidianas. El hecho de que se está normalizado el hecho de pasar a llevar a las otras personas. Yo muchas veces me he sentido pasar a llevar en varias situaciones y como que uno dice, ya, filo, no me voy a calentar la cabeza. claro, en lugar como de poner cierta... De repente a veces esto nos pasa cuando estamos como más vulnerables, entonces como que no sé si alguno puede como contar de repente, si está con la confianza alguna experiencia como al respecto. Sí, yo como un viví trabajo. una mala experiencia en mi práctica laboral del colegio, donde teníamos ciertos como rangos de trabajo y claro, como practicantes siempre nos ponen como en el más bajo. Dentro de eso tuvimos que compartir y convivir con varios trabajadores, pero de alto rango, siendo como del mismo, como que por ser de alto rango es porque tenían varios años de trabajo dentro del lugar. Interrumpiéndote un poco, voy a hacer un pequeño inciso sobre un dato preocupante realmente, porque es muy grande, sobre el HUC, que revela que el 22% de los trabajadores está expuesto a conductas ofensivas y detonando en consecuencias psicológicas superiores. El 22% es un número muy grande. ¿Usted podrá incluir en eso en la experiencia Sí, que está yo creo contando? que es algo igual importante, ya que muchas personas, como dijo Génesis, dejan pasar esto tan grave que al fin y al cabo va destruyéndote un poco las ganas de ir quizás a trabajar. Claro. Y no es grato para la gente trabajar Afecta a la salud con también. compañeros que te tratan mal o los mismos jefes. Bueno, continuando, estas ciertas personas me hacían sentir vulnerable frente a mucha gente dentro del mismo trabajo y creo que es algo igual importante que no lo mencioné y es súper fome, la verdad. Lo dejaste pasar en su Lo momento. dejé pasar. Sí. Que hay gente que por ser adultos mayores también te minimizan mucho por quizás las conductas que uno tiene o al equivocarse. Mucha gente no ve eso de una ¿Y manera tú grave. piensas, por ejemplo, si hubiera sido como mayor o en un rango más alto porque tú estás en tus prácticas, crees que hubieran tenido ese mismo comportamiento de ridiculizarte al frente de todo o sientes que hubieran tenido un mayor respeto básico? Yo creo que teniendo un rango alto o un rango bajo, si ellos se sienten superiores a los demás, yo creo que te van a hacer sentir mal igual, si ellos lo quieren ver así. Creo que es algo igual importante que no solo se ve en los trabajos, sino que también en el estudio. Pero hablando más y profundizando sobre esto, mucha gente actúa de esta manera por creer que el liderazgo pisotea a los demás. Ya, y Yo muy creo que- ligado a Yo creo que ayudar. está súper normalizado el hecho de minimizar a los estudiantes en práctica. Yo creo que algo que es muy común de que sean tratados... Sí, pasó mucho con compañeros. Y se les olvida a las personas que ellos algún día estuvieron ahí, que ellos algún día fueron alumnos en práctica. Oye, y respecto a eso, sabéis que algo que estuve viendo es que nosotros finalmente como trabajadores no estamos desprotegidos frente a situaciones como esta. De hecho, por ejemplo, les quería contar que existe la famosa ley 21.643, o más conocida como ley Cari. Su nombre se debe a Karen Carolina Salgado Molina, una trabajadora de la salud cuyo suicidio motivó la creación de esta ley. ¿Qué busca la ley? Finalmente es mejorar la prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo en Chile. En el caso de Karen, ella denunció haber sufrido hostigamiento y malos tratos en su lugar de trabajo. Y no solo eso, sino que cambios de funciones laborales, cartas de amonestación injustas y un montón de situaciones que deterioraron su salud mental finalmente y la llevaron a suicidio. Quizás haya algo que avanzar al respecto en cuanto a la alumno en práctica, porque finalmente también hay estudios y hay
hay instituciones que han abordado el problema de la violencia académica y finalmente pasa que cuando eres estudiante de práctica quedas como en una zona gris entre ser trabajador y estudiante y me llama también mucho la atención que el mismo estudio que la Julia citaba, que este dice que el 22% de los trabajadores está expuesto a conductas de violencia y hay otro del Mineduc que es del año 2023 que dice que el 25% de los estudiantes universitarios sufren algún tipo de acoso. O sea, prácticamente son proporciones iguales y como decían anteriormente hay casos que no se denuncian, que uno no sabe y finalmente esto de tirar una salud mental, no sé si Javi en tu caso esto me imagino complicaba mucho el hecho de pensar hoy mañana tengo que ir a la Vega, así como Sí. sin duda que Sí, yo creo que no solo a mí, o sea, poniendo en mi lugar que estamos conversando sobre esto, sí, fue un momento donde tuve la instancia de poder decir no quiero ir a trabajar mañana, qué lata, porque fome saber que tienes que convivir con alguien que te trata mal y que no lo hace pasar desapercibido. claro. Y lo hace notar y después como que no te conversa las cosas, te hace la ley del hielo o no te saluda y así de a poco va disminuyendo como la compatibilidad entre trabajadores también. Oye, qué fuerte saber eso, lo de Cali, no lo sabía. La verdad que también llama mucho la atención que finalmente la violencia es algo que siempre va como escalando, Sí, es como claro. súper problemático. Porque muchas veces lo dejamos pasar, por ejemplo, Ajá. comentarios así porque lo confundimos con un jefe más estricto, Claro. más eficiente, pero de ahí comienzan las cosas, porque por ejemplo a Karin no creo que haya sido una violencia física lo primero que sufrió, eso Exacto, fue yo creo que un fue comentario una escala. pequeño que nosotros, por ejemplo, como tú, lo dejamos pasar y hay gente que no tiene la situación como tú que está ahí solamente en práctica, hay gente que sí. Hay veces que uno lo deja pasar por miedo, porque hay personas que son el sustento de su hogar y porque obviamente tiene hijos que mantener, prefieren quedarse callados y omitir ciertas situaciones de vulnerabilidad por no perder su trabajo. Claro, claro. Finalmente esto siempre nos toca o viene cuando uno se encuentra como en momentos de vulnerabilidad. Entonces cuando más uno a veces siquiera puede ser consciente de que está pasando por una situación como esa. Entonces de repente igual como reflexión, si me permiten, de repente es re importante que nosotros como trabajadores a veces no somos los que estamos viendo este tipo de violencia en el trabajo, pero sí podemos ser observadores activos y quienes ayuden a personas o orienten a personas que sí estén realmente pasando por esto y que quizás no tengan las herramientas o el conocimiento como para hacer algo al respecto. O muchas veces la energía, ¿no? Porque si tu salud mental o física puede estar tan deteriorada que no simplemente no tienes como la fuerza de, digamos, poner como las cosas en perspectiva. Ser un poquito más empático con las personas que nos rodean y que si una persona está montando y se siente pasada a llevar, vulnerado. Hay que escuchar a los demás también. Exactamente. Hay que saber que lamentablemente hoy en día el campo laboral en todo ámbito está igual afectado por compañeros, jefes, superiores, lo que sea, está realmente afectado por la mala actitud. Claro, y saber que esto puede conllevar algo mental, algo que puede atentar contra tu vida, como lamentablemente lo hizo Karin. Y también, dale, ¿Verdad? sí. Quería pasar un poquito, pero si tiene un comentario, quería pasar a ya fuera del ámbito laboral, que esto como le dijo Javier, nos está en todo, hasta un papá puede entrar en esto, ¿cachai? Bien. Pero también hay casos de violencia obstétrica, por ejemplo, Sí, la verdad es que es súper común. Bueno, yo soy mamá, tengo 2 hijas y cuando yo fui a tener a mi hija mayor, las que son mujeres, mamá pueden entender que el dolor en ese momento es terrible y que venga una persona que supuestamente te tiene que ayudar, ser no sé, tu contención en ese momento, te diga, pucha, ¿no te gustó tener un hijo? Aguántate. Y eso también es un tipo de violencia que es muy común, la verdad. Es muy común. Muchas mujeres denuncian, sí, en los hospitales el tema de la violencia obstétrica. También es muy común. pero son un rango más grande. Exactamente, pero no es algo que prácticamente se haga algo. Claro. Sí, y bueno, y también si lo ves de ese lado, que Karin también da a trabajar del área de la salud, ves como quizás esa violencia ya está tan como normalizada o es tan común en el día a día que ya pasa también como a los usuarios o a los pacientes del sistema de salud. Igual, por ejemplo, les quería contar que también la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU también establece algunas normas como que garantizan la dignidad y el valor de cada uno de nosotros como seres humanos
también establece normas para garantizar la igualdad y prevenir la discriminación y todo tipo de violencia, además de que busca promover la justicia social y la equidad de oportunidades. Ese momento tuvo que haber sido probablemente de los más vulnerables para cualquier mujer. Exactamente, porque es un momento de felicidad que estás trayendo a tu hijo al mundo, es algo que te va a cambiar la vida y literalmente pasarlo tan mal por que otras personas no saben actuar y porque piensan que al tener esa jerarquía y uno está en ese momento de vulnerabilidad, te pueden tratar como lo que sea, Y por decir ejemplo, lo que sea. tú después tuviste otra hija, tal vez esto afectó en tener mucho miedo, tal vez más estrés. Exactamente, yo después cuando yo tuve a mi hija más chica también tuve mucho miedo, yo decía no, yo no quiero tener, prefiero parir en mi casa, Así literal, como uno que pasar por esto de que nuevo. volver a pasar por Y esto. como así como uno puede estar viendo violencia en el trabajo, en la mañana, pues antes de, voy a estar como, oh, bueno, de verdad que no quiero ir, me duele la guata, me duele la cabeza, como Exactamente. somatizando Opciones todas físicas, las exactamente. consecuencias de la violencia. Oye, les quería contar, y bueno, para la audiencia que nos escucha, que algunas de las cosas que podrían ser consideradas como violencia en el trabajo, porque uno dice ya violencia en el trabajo, no sé, un golpe, pero de repente, como la Javi también decía, como Comentario. tal vez contarle a la gente como de repente alguien nos puede estar escuchando y decir como, oye, a mí me pasó eso, y darse cuenta y ser consciente de lo que vivieron. Y dentro de estas conductas de violencia en el trabajo podemos considerar algunas como las disputas, como las riñas, las peleas no necesariamente físicas, sino que verbales, las bromas desagradables, que también a veces en el trabajo está súper como re común de repente molestar a un compañero cuando hay más confianza y uno no sabe hasta qué punto está pasando ese límite del respeto. Oye, y el porcentaje es súper alto, que es el 8,5%. Y sin duda que debe ser muchísimo más, o sea, si uno ve en la experiencia propia eso, hasta nosotros como estudiantes a veces nos Bueno, pasamos no de la muchas raya. veces lo denuncias, por ejemplo, tú en tu situación no hiciste nada al No, final, no ¿no? quise hacer nada al respecto porque igual era mi práctica, pero yo creo que si mucha gente debería estar pasando por esto, deben denunciar. No fuiste parte de ese porcentaje, pero lo sufriste, que es Exacto. significativo. Y no normalicen que los traten mal en las prácticas. Claro, oye, y también los temas como de intimidación o como de aislamiento de cuando uno es trabajador también es como bien potente, porque también quizás pasa en la cultura laboral de nosotros que cuando tú eres como expuesto, como le pasó a la Javi, como por tus errores o por tu desconocimiento en algún tema como propio de hacer el trabajo y eres expuesto frente a todos tus compañeros, sin duda que eso también te quita como respeto también de tus pares o que ellos te ayuden. Hay como una cultura laboral que castiga mucho quizás como el error de repente, o como donde está como una constante competencia entre pares que a veces es como súper innecesaria en lugar como de trabajar todo en pos de un objetivo. No sé, me parece re importante igual eso que le decía un momento, como de ser como ese observador, ese agente de cambio de repente como frente a una situación que alguien puede estar pasando, porque finalmente a todos nos toca en algún momento, lamentablemente, y es una Claro. lástima. Y tenemos que nosotros animar a denunciar esa situación. Oye, y si a la gente que nos escucha de repente dice, oye, ¿sabes que yo viví esto y todo, estoy pasando por esta situación? ¿Tenemos como contarle qué pueden hacer al respecto? Sí, pues, igual para conocer más del tema pueden acudir a información de la Dirección del Trabajo para hacer sus denuncias al Departamento de Recursos Humanos y Bienestar del lugar de su trabajo. También se puede hacer escrito, creo. Sí, las denuncias se pueden hacer escritas o verbales. Ahí por internet también creo que es por- Se puede realizar por internet, exactamente. Muchas Y opciones. ahí se puede hablar directamente con el empleador o hacer la inspección del trabajo. Claro. Así que si tú estás pasando por un mal momento o ves que un compañero está pasando por un mal momento, ya sea de, como mencionamos, comentarios, intimidaciones o bromas pesadas, que haga la denuncia o haz tu denuncia. Puede ser el que haga el cambio, la persona. También puede ser. Exactamente. De a uno. Oye, y contestando a la pregunta inicial, entonces estamos de acuerdo que el respeto no debería depender del cargo, sino que debería ser una condición como de base para todos. Sí, por Exactamente. completo, por completo. Podemos ser la persona que cambie la percepción de los demás, porque si, claro, después uno le queda con eso de que, gente que está en un cargo más me va a tratar mal. Sí, Entonces como que podemos no sería- simplemente ser amable y cambiar la percepción de la gente, cambiar sus ideas. Todas las personas merecemos respeto, Sin a importar pesar el de cargo. la edad, A pesar del trabajo, a pesar del exactamente. lugar, yo creo que sí. Antes de terminar también quería como agregar como alguna experiencia tal vez tonta, pero eso mismo es lo que no hay que hacer, es decir, como un comentario tal vez algo tonto que no me van a tomar en serio porque todo importa y todos merecemos respeto en todo ámbito. Por ejemplo, no sé, yo en la mañana hay micros que no te paran la micro terrible. y te miran y se ríen y es como que ellos piensan que, claro, como eres estudiante no importa realmente y es una paja. Y no piensan que uno ya está con una estrella encima. Exacto. Porque Sí, no le ponte tú importa. que justo se te pasa la micro.
y justo vas a entregar un trabajo Claro. y llegas y caes a la hora justa y por ese estrés en ese momento, ponte tú que llegáis a atravesar la calle, no sé, y te atropellan. No piensa el niño en Desencadenar cosas muy grandes. exactamente las consecuencias de tener una mala actitud y no parar. Ajá. No, y bueno, de la violencia, hemos hablado de violencia no solo en el trabajo, sino como en la área de la salud, en la parte estudiantil, como la violencia como un problema como social súper fuerte, de repente como que no nos damos cuenta siquiera nosotros mismos cuando tenemos alguna conducta violenta con el resto. Claro, porque lo normalizamos. Ajá. Llamemos también al autoanálisis de nuestro Tratemos como nos gustaría ser tratados. exactamente, de Tenemos nuestros que comentarios. Oye, vamos despidiéndonos de la audiencia igual y Sí. eso. Y bueno, hay unas canciones que están sonando que están muy buenas, así si de repente quieren hacer los créditos al respecto. Claro, es un pequeño inciso para la música, que hay música muy buena que invitamos a escuchar realmente, como Feel Good Inc. de Gorillaz, Stranger Than Me de Amy Winehouse, que por ejemplo ella misma, que ya está con nosotros, pero si estuviera nos podría dar mucha más información sobre este tema, porque ella estuvo en un momento así mal y tuvo que seguir por contrato, seguir haciendo música cuando ya no podía, había escenarios en los que ya no podía, entonces aunque damos a la gente como en un trono así, intocable, todos somos ser humanos y potenciales víctimas de gente que no nos respeta. Y ahí uno se da cuenta que hay muchos tipos de violencia. Claro, que no solamente en los estudiantes, así que alguien que vemos intocable. Eso. Oye, y las otras dos temitas de Under the Beach, y Another Day in Paradise, Que también son muy buenos. Phil Collins. Y Eso. quería yo también agradecer por este espacio que nos da para hablar de este tema tan importante que todos en cierto modo hemos sido víctimas, que hemos podido dar los ejemplos. Y eso, y también para reflexionar sobre uno mismo, como recién acabamos de decir, que es muy importante, tal vez si no nos lo planteáramos en el día a día, no lo haríamos y lo dejaríamos pasar, siendo parte de este problema también. Igual invitamos a la audiencia sobre reflexionar, conversar este tema, plantearlo en un lugar donde sabes qué está pasando y como mencionamos, haz tu denuncia si está viviendo esto. Importante recalcarlo. Eso.